Gloria al Señor. Ok. Una de las cosas, hermanos, que en esa semana o desde ya, y esto lo debemos hacer regularmente, unjan sus casas, ¿verdad? Así como se hace fuera, primeramente en nuestros hogares, pero obviamente limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, ¿verdad? Si usted unge su casa, pero anda haciendo lo que le da la gana, como que no, ¿verdad? Eso no es así. Vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy continuamos conociendo a nuestro enemigo, parte 2, ¿verdad? Y vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Amén. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dice el Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Otra vez, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pueden tomar asiento. La primera parte de este versículo nos da la pauta de la victoria. Lo primero que como pueblo de Dios necesitamos es someternos al Señor. La palabra de Dios nos dice que en el libro de Romanos 12, que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Es buena, es agradable y es perfecto. ¿Quién lo cree? Ok. Todo lo que Dios nos demanda, todo lo que Dios nos pide es para nuestra bendición. Y es algo que nosotros tenemos que entenderlo no solamente aquí en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Tener convicciones en nosotros es muy, pero muy importante. Porque cuando usted tiene convicción en el corazón, usted puede sujetarse a la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios con gozo, con alegría. Amén. Entonces la primera parte es la que nos da la victoria en esta guerra espiritual. El Señor Jesús nos enseña que todo el que le siga, que se niegue a sí mismo. Y cuando yo me niego a hacer mi voluntad, la voluntad de mi carne, lo que yo deseo hacer, y necesito hacer algo que es diferente para la gloria de Dios, cuando yo decido obedecer a Dios, estoy honrando al Señor, estoy adorando al Señor, estoy glorificando al Señor, y el enemigo no tiene parte en ello. ¿Me doy a entender? El enemigo no tiene parte en ello. Si usted le consulta su cuerpo, el cuerpo y la mente no quieren sujetarse. Buscamos miles de excusas, buscamos miles de pretextos para no hacer lo que tenemos que hacer, que cada quien sabe conforme el Señor nos va enseñando. Entonces la primera parte de esta guerra consiste en sujetar, dice la palabra del Señor, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de esta carne. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. Entonces, le doy la llave de primera entrada, la llave de la victoria en cualquier aspecto que tengamos problemas, situaciones adversas. La llave de la victoria es la sujeción a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Y hemos venido viendo cómo el enemigo trabaja. El enemigo, vimos la semana pasada, es un ángel, un arcángel, más bien un serafín, eso va por jerarquías. Un serafín, un arcángel o un ángel de alto rango, dice que era perfecto, que era hermoso, en todos sus caminos era hermoso, hasta que apareció la maldad en él.
¿verdad? Entonces él, como Dios no lo podía deshacer, porque esa es la pregunta que me han hecho muchas veces, porque tiene un principio de eternidad, está creado por Dios con un principio de eternidad, igual que Dios, igual que nosotros. Entonces él está reservado para una eternidad en el lago de fuego. ¿A dónde fue que Dios lo creó y lo puso? En el jardín del Edén. Entonces cuando Dios crea a Adán y a Eva y los pone en el jardín del Edén, Él les da ¿qué? Envidia. Él estuvo ahí. Él no iba a permitir que el ser humano creado a la imagen de Dios estuviera también en ese lugar. Y vimos cómo en su astucia logra que la mujer le ponga oído, ¿verdad? Y seduzca luego a su esposo. Yo comí de ella y mentira, mira, no me morí, no estoy muerta, ¿verdad? Y entonces, pero la verdad era otra. Dios no quiere que ustedes conozcan, que conociéramos lo malo y lo bueno, sino que permaneciéramos en la comunión perfecta con Dios. Entonces, cuando yo resisto al enemigo, yo tengo que saber que él está tratando de seducirme para que yo actúe. Es la forma en la cual Satanás trabaja. Cuando él logra seducirme o seducirnos para hacer algo que la Biblia, que la palabra de Dios, que Dios nos ha dicho no, y nosotros lo hacemos, ya le dimos un derecho a él. Pero cuando yo, a pesar de que me siento tentada o tentado a hacer aquello o a hablar aquello o a inventar algo que sé que no está aprobado por Dios, yo le estoy resistiendo. Y sucede algo muy interesante. La lucha es continua. Usted hoy le resistió, pero él da la vuelta y vuelve, como el perro, ¿verdad? Y vuelve a insistir en esa área. Y vuelve, hay que ganas de contarle este chisme a fulano. Y es que no se ha dado cuenta. Es que, ¿verdad? Más que nada se usa, dice que la lengua es movida por el mismo infierno. Entonces nosotros tenemos que aprender y poco a poco, esa resistencia nos va empoderando. Nos hacemos más fuertes en el Señor y el enemigo se va debilitando hasta que se va. Dice que cuando tentó a Satanás tentó a Jesús, le puso varias tentaciones muy apetitosas a todo ser humano. Pero cuando ya no pudo, dice que lo dejó por algún tiempo. Luego vimos que usó a Pedro y usó otras estrategias. Bueno, en el primera carta de Juan, Dios quiere que entendamos quién es el enemigo, cómo trabaja y quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Alguien dice amén? Amén. Dice la palabra del Señor en primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, le entregamos al Señor nuestra vida, le entregamos nuestra alma, cuerpo, alma y espíritu no nos pertenecen más, tienen dueño, están sellados, estamos sellados por el Espíritu Santo, le pertenecemos a Dios, fuimos comprados por precio de sangre en la cruz del Calvario, nuestros pecados fueron borrados. Entonces el enemigo no tiene derecho sobre la iglesia que se ha consagrado para Dios, que se ha entregado totalmente a Dios. Dice la palabra del Señor: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Ahorita vamos a ver cómo es que vencemos. Porque mayor, léalo conmigo, porque mayor es el que está en vosotros o en nosotros que el que está en el mundo.
Cuando usted se da cuenta, cuando yo me doy cuenta de que esta guerra no la tengo que pelear yo, sino que Dios, el Señor, está en mí, su Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, el poder de Dios está en cada uno de nosotros, para que en el momento que la tentación viene, en el momento que el pensamiento viene, nosotros tenemos que aprender a discernir y orar por un espíritu de discernimiento, para discernir si esto me conviene, si esto me ayuda a caminar en Dios, si esto me da la victoria en mi caminar, si esto me ayuda a llegar al propósito que es la vida eterna con el Señor, yo lo voy a hacer. Pero si no, yo lo resisto, yo lo echo fuera. Tengo la autoridad de Dios. La palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay fortalezas que se hacen dentro de nosotros y son pensamientos que usted dice: es que yo no puedo, es que yo así soy, a mí no me da la gana, yo no quiero levantar las manos, no quiero orar, oro cuando quiero, voy a la iglesia. Bueno, usted simplemente le está siguiendo la corriente a lo que el enemigo quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él dice en la palabra de Dios que no debemos de ignorar sus artimañas, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros venimos, nos levantamos en la mañana y le damos gloria a Dios por un día más, ¿verdad? Y nos ponemos en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que ese día nos depara. Y cuando nosotros sentimos que hemos hecho lo malo, que hay algo en nuestro corazón que se está moviendo ahí, inmediatamente venimos delante del Señor, venimos cancelando todo eso, o algún resentimiento, alguna actitud que hay en nosotros, porque si usted le permite esa actitud continuar, si le permite ese pensamiento continuar, se le hace una fortaleza, ¿verdad? Entonces yo tengo que saber que las armas que yo tengo para derribar fortalezas que se hacen dentro, en nuestra mente y en nuestro corazón, es la oración, es humillarse delante de Dios, es pedirle perdón a Dios, y con eso ya estoy venciendo al enemigo y estoy dándole la victoria al Señor y estoy caminando en victoria. Amén. Entonces diga conmigo: porque mayor es el que está en mí que el que está allá afuera, ¿verdad? Sabemos que el príncipe de este mundo es el que se mueve a todo nuestro alrededor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que creerle a Dios de todo corazón, que la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. Pero para eso yo necesito doblegar mi carne, doblegar mi orgullo, doblegar mis malas actitudes que no me ayudan a caminar con el Señor. Ahora, en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14, ¿quién es nuestro enemigo y qué es? ¿Cuál es la situación que él tiene y contra quién nos enfrentamos? Dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 14, Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Le damos gloria a Dios por Jesucristo. Amén. Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él dijo: no, los veo que tienen muchos problemas por su naturaleza humana, y yo me voy a ser humano también, ¿verdad? Él se despoja y Él se humilla a sí mismo y viene a ser siervo. Va a la cruz a morir por ti y por mí y por todo aquel que en Él crea. Entonces la palabra del Señor dice que así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, dígalo fuerte, no le dé miedo decirlo. ¿A quién vino a destruir? ¿A quién le vino a quitar la autoridad que él les había robado allá en el jardín del Edén? Al diablo.
Y la palabra de Dios dice que Él es el enemigo de todos nosotros. Él es el adversario de Dios y es el adversario nuestro. Así es que usted y yo estamos peleando con un enemigo que ya fue destruido en la cruz del Calvario. Un enemigo que ya está destruido, ya está vencido. Pero Él es, así como se levantó allá cuando estaba como director de los coros angelicales, Él levantó su pecho y dijo: yo quiero que me adoren. Y Él sigue con esa actitud. Y dice, por eso le dice al Señor: todas las riquezas del mundo te voy a dar si postrado me adorares. Y usted dirá, y yo digo, yo no me postraría nunca delante del diablo. Conscientemente no lo haríamos, pero cuando nosotros le obedecemos, estamos postrándonos ante Él, estamos rindiéndonos ante Él, estamos cediendo nuestro terreno, dice la palabra del Señor allá en Efesios 4, dice: enójense, pero no pequen. ¿Y qué más? Y no deis lugar al diablo, lo cual es: no le des derechos al enemigo. El enemigo no tiene potestad en nosotros si nosotros no le damos el derecho, si nosotros no le damos la oportunidad. Otra de las cosas es que toda la actividad satánica que vemos alrededor no la hace Él directamente. No la hace Él. Él nada más trabaja con la mente. Él nada más trabaja con la oportunidad de... ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, cuando nosotros hablamos conociendo a nuestro enemigo, estamos hablando de, primeramente, ¿quién era Él? Era alguien precioso, alguien hermoso, que por su arrogancia, por su orgullo, por su prepotencia, por todo lo que Él quiso, por su avaricia, fue desplazado con 2/3 partes de ángeles que estaban a cargo de Él. O sea, todo el ejército que había para alabar al Señor fue derribado con Satanás. Y estos son los demonios, las potestades, las huestes de maldad en las regiones celestes. Y eso está en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice el Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Qué montón! ¿Qué dice el Señor? Mayor es el que está en nosotros que el que se mueve afuera. ¿Alguien le da un aplauso al Señor esta mañana? ¿Alguien glorifica a Dios esta mañana? Mayor es el que está en nosotros que el que está allá afuera. El Todopoderoso está en ti. Y hermanos, no se me distraigan, porque una de las artimañas que el Señor me decía ahora, la distracción es un arma secreta para la iglesia. Usted puede venir a la iglesia y estar conversando. Usted puede venir a la iglesia y estar distraído. Y el enemigo solamente le hace así, ¿verdad? Para que usted vea para otro lado, para que usted converse, para que usted... Ok. Ahora, veamos en el libro de Colosenses. Estamos viendo que nuestro enemigo, ya ese enemigo que hemos visto que está a todo alrededor, es una persona que está destruida. Es una persona que Jesucristo la venció en la cruz del Calvario. Amén. Y la sangre de Cristo nos ha limpiado. Veamos Colosenses 2:13. Hoy tenemos Santa Cena, así es que prepare su corazón. La palabra del Señor nos habla. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Gracias, Randa.
Creo que solo tú me oíste. Vamos a leerla otra vez. Dice, y a vosotros, todos juntos, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, haciendo lo que nos daba la gana, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a morir por todos aquellos que no le buscaban. Dice, me dejé hallar de los que no me buscaban, de los que no preguntaban por mí. Y Él nos dice que Él, al recibirlo nosotros y al entender que Él derramó su sangre por nosotros, Él vino a perdonar todos nuestros pecados. En otras palabras, aquí sigue diciendo algo muy importante. La palabra de Dios nos dice que todo pecado que usted y yo hayamos cometido desde que tengamos uso de razón, al venir y recibir a Cristo y entregarle en nuestro corazón, la sangre de Cristo nos lo ha limpiado. Tenemos que ser muy conscientes de que en ese momento hubo un espíritu de arrepentimiento en nosotros, que nos dolió. Por ejemplo, en mi caso, yo supe en ese instante que si yo hubiera muerto en ese momento, no tocaba ni el quicio de la puerta del infierno, iba en vuelo directo. Pero la misericordia del Señor me alcanzó. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? ¿Cuántos podemos darle gloria a Dios por eso? Amén. Porque Él perdona todos nuestros pecados. Él perdona todos nuestros pecados. Todo lo que cometimos fue borrado, fue limpiado. Él no se acuerda de nuestros pecados pasados. Por eso es importante que usted y yo estemos seguros de que hemos nacido de nuevo. De que hemos nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo no peca. Ay, hermana, perdón, pero yo peco. ¿Y qué? Sí, pecamos voluntariamente o involuntariamente. Involuntariamente. Sabemos que lo que es pecado ya no es para nosotros. Pero como todavía caminamos en esta naturaleza, de pronto vimos algo que ahora hay muchas cosas alrededor que el enemigo nos ha puesto a todos, hombres y mujeres, para traer oscuridad y tiniebla a nuestras almas. Y lo vimos, pero no nos deleitamos en eso. Vimos inmediatamente. Oramos por aquellas personas que no conocen de Cristo y que son instrumentos del enemigo. Creemos fielmente y la palabra del Señor nos lo enseña. Y vamos a seguir leyendo aquí un poquito más porque quiero terminar con esta porción. En el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Usted al recibir a Cristo, cuando yo recibí a Cristo, el Señor me perdonó todos mis pecados, todos sus pecados. Si usted está consciente de que usted renunció a su vida de pecado, a su vida de adulterio, de fornicaciones, de mentiras, de engaño, de todas las perversiones y toda la maldad, del orgullo, de la arrogancia, usted quiere alabar y glorificar a Dios ahora, todos esos pecados fueron borrados. Pero el Señor nos dice que hay una acta, Satanás tiene una acta escrita, que Él ya la anuló. Escuche bien, que Él ya la anuló y lo declara así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Versículo 15, despojando a los principados, a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, toda victoria nos ha sido dada, pero esa acta que es vamos a ver, cuando usted y yo nacimos,
se hizo un acta de nacimiento, ¿verdad? Se dice, bueno, Raquelita nació el día tal, a la hora tal, pesó tanto, es hija de fulano y sutano. Eso es un acta. Cuando nosotros nacimos, Satanás dice esto: Raquelita nació de papá y mamá y sus abuelos son sutano y fulano. Vamos a ver, traemos una herencia de maldición. Dios perdona nuestros pecados, pero esa acta consta de situaciones que nosotros heredamos de nuestros antepasados. Éxodo 24 y 5 nos lo aclara. Dice el Señor, amén: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Cómo es nuestro Dios? Fuerte y celoso, dice la palabra de Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Ok? Entonces, ¿en qué situación estamos? Usted y yo venimos a ser nueva criatura en Cristo Jesús. Hemos nacido de nuevo. Ya el pecado no nos ata. Si pecamos, dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con el Padre. Pedimos perdón, clamamos al Señor y la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica, Él nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero esa acta de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, por la línea sanguínea de mamá y por la línea sanguínea de papá, el enemigo la tiene en sus manos. Ya está anulada, escuche bien, pero nosotros necesitamos revocarla, porque Él va a decir, usted es un hijo de Dios, y usted dice, qué raro, desde que yo vengo a Cristo, y esto es algo que se comenta mucho, las cosas me salen mal, tengo más problemas, el enemigo se me atraviesa, yo mejor no me hago cristiano, dicen otros. Pero Dios nos llama a cancelar y anular. Más que nada es ¿cómo es la palabra? Notificarle al diablo, hacerle una notificación de cancelación de esas herencias. Ya somos nueva criatura, la sangre de Cristo está en nosotros y no pertenecemos al reino de las tinieblas, sino al reino de nuestro Dios. Entonces, ahí viene donde comenzamos nosotros a caminar con la autoridad de Dios. Cuando el pueblo de Dios ignora esto, el enemigo sigue trabajando en las finanzas, en la salud. Los médicos le preguntan a usted, ¿y usted es diabético? ¿Y quién en su casa fue diabético? ¿Y su abuela fue diabético? ¿Sí se da cuenta? Traemos una herencia en la sangre que nos dice, si abuela y abuelo y papá y mamá fueron diabéticos, pues yo también soy diabético. ¿Alguien dice? No, en Cristo estamos con la sangre del Cordero. La sangre limpia nuestra sangre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban a Cristo? Ajá. Y las herencias se van pasando, y así son las maldiciones. Las maldiciones, hay muchas cosas, hermanos. Aquí nos está hablando de algo muy común y muy conocido entre nosotros: la idolatría. Crecimos en una iglesia idólatra. Nos enseñaron a adorar estatuas, nos enseñaron a invocar muertos, nos enseñaron a poner la fe en otras cosas. Ahora escúcheme bien, el enemigo no tiene problemas de que usted esté en la iglesia,
que usted vaya a cualquier iglesia, pero el problema del enemigo es cuando usted solamente le cree a Dios en su palabra por medio de Jesucristo y deja a un lado toda otra cosa. El enemigo apunta a la fe. Esa palabra tan chiquitita, ¿qué dice la palabra del Señor en Hebreos 11:6? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el enemigo él se camufla de muchas formas y entonces trata de desarraigar esa semilla que dice la palabra de Dios que usted y yo tenemos que hacerla crecer. ¿Y cómo la vamos a hacer crecer? Pues Romanos dice 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. O su corazón, su mente, su alma, su espíritu no quiere meterse en la palabra, no quiere oír prédicas, no quiere venir a la iglesia porque el enemigo le pone otras distracciones para que su fe no crezca. ¿Estamos acá, hermanos? El Espíritu Santo nos habla que tu Dios es un Dios celoso. Cualquier cosa que pongamos delante de Dios, antes que Dios, y le pongamos fe, eso nos daña. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor, el diablo trabaja. Solo hay dos tipos de gente en la tierra. ¿Quiénes serán estos? Vámonos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Gloria al Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? El que practica el pecado, ¿a quién le pertenece? Al diablo. Al diablo. Y usted dirá, pero no, usted y yo somos muy conscientes de nuestra rebeldía muchas veces, de nuestra desobediencia a Dios. El que practica el pecado es del diablo. Dice la palabra del Señor, para esto, dice la palabra de Dios, apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Cuando usted y yo le entregamos nuestra mente, nuestro corazón, porque del corazón nacen nuestros pensamientos, y Dios nos dice, hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hijo mío, dame tu corazón, ¿verdad? Porque de él tiene la vida. Entonces, hay solamente dos clases de gente en la tierra: los hijos del diablo y los hijos del rey. No podemos estar en un lugar intermedio. O decidimos obedecer a Dios y someternos a Dios, como dice la palabra de Dios, y resistir al diablo para que huya de nosotros, o estamos corriendo en las manos del diablo a la merced de él, aun cuando no estamos muy conscientes o no queremos estar conscientes de nuestros malos actos y de nuestras malas decisiones. El Señor nos llama y nos dice que la sangre del Cordero ha venido a nosotros para que toda potestad del enemigo, para que toda fortaleza del enemigo en nuestras vidas sea deshecha por la sangre de Cristo. Y les doy un ejemplo. Hay en los mecánicos hay perdón, se me van los nombres, pero que deshace, donde cae deshace. Un ácido que cuando le cae a la ropa la deshace, que cuando le cae a cualquier cosa la deshace.
La sangre de Cristo tiene esa potestad sobre toda potestad que haya dentro de tu corazón, dentro de tu alma, dentro de tu mente. Él vino para deshacer toda obra del diablo, todo gobierno, todo lo que a usted y a mí nos había dominado en el tiempo anterior. Hoy no tenga potestad sobre nuestras vidas. Entonces, el Señor ha venido a tu vida, a mi vida, a deshacer toda obra del diablo, toda potestad que tenga en nosotros. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. Y entonces, ahora, en estas dos tipos de personas hay dos tipos de gobiernos. Y en uno está Satanás, gobernando con todos sus ángeles caídos, ¿verdad? Y en otras está nuestro Dios, el Señor, que sacrificó a su propio Hijo, y Él fue a la cruz por nosotros, se hizo maldición para limpiarnos de todo pecado. Para que usted y yo caminamos en obediencia, ordenemos nuestras vidas, hagamos la voluntad de Dios, nos reprimamos en toda intención de pecar y de hacer lo malo. Entonces, el libro de Apocalipsis nos enseña Apocalipsis capítulo 12. Él es un enemigo vencido, destruido, pero muy arrogante. Él sabe que todavía no ha llegado donde tiene que ir. El Señor dice en Mateo 25, 41 que Él lanzará al agua de fuego a todos los que le obedecen, porque este lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles, y a todos los que le obedezcan. Usted lo puede leer ahí en Mateo 25, 41. En Apocalipsis 12 dice la palabra de Dios, versículo 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Ya cuántos nombres tiene, verdad? Y todos esos es una representación de lo que se manifiesta a través del mundo. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Dice la serpiente, vamos a ver, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. ¿Cuál es su profesión? ¿A quiénes? Al mundo entero. Y a nosotros, si lo dejamos, ¿verdad? Si lo dejamos, nos engaña. Dice el Señor, engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ese es el mover que se ve en la atmósfera, en las manifestaciones, en todas las personas que no tienen a Cristo como Señor y Salvador de sus almas. Todo aquel que resiste, todo aquel que no quiere, aún aquellos que le han conocido y se han vuelto atrás. Dice la palabra de Dios que de una casa donde ha salido un demonio y se vuelve atrás, vienen 7 demonios peores, ¿verdad? Y el postrer estado de esa persona es peor. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las artimañas? ¿Cómo es que el enemigo se manifiesta? ¿Qué tengo yo que conocer de él? Número 1, sabe que él es el engañador. Engañó a Eva engañó a Adán, y así sucesivamente. Él es el padre de mentira, dice en el Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 44. Él está lleno de egolatría. ¿Qué significa la egolatría? La egolatría es lo que hace que la persona tenga conmiseración de sí misma y todo gire alrededor de sí mismo. Y esto lo vimos cuando Pedro le dice a Jesús, lo lleva aparte y le dice: oh Señor, líbrete de eso, tú no mereces eso, tú no tienes que morir por nadie. Y comienza a traer cierta conmiseración a Jesús. Y usted dice: pero si yo no soy digno de sufrir estas cosas, yo necesito, yo merezco, yo, para arriba y para abajo yo, ¿verdad?
Eso se llama egolatría. Es la mirada introspectiva a sí mismo. Todo lo mejor, todo lo más grande, todo lo más digno, y los demás, ¿para qué no estudiaron? ¿Por qué no hicieron? ¿Por qué? Porque los demás, y hay un menosprecio hacia los demás. Entonces, todos estos son síntomas de que por ahí andan las cosas raras, ¿verdad? La egolatría, la astucia, ¿verdad? Dice que se mete como el humo entre los ojos. El homicidio, y usted dice, no, yo nunca he matado a nadie, yo no, jamás ni nunca meterme en esos pleitos, no, pero el Señor nos dice y nos advierte de algo. En primera carta de Juan dice la palabra del Señor en el capítulo 3, todo aquel que aborrece a su hermano, ahí hay una simiente del enemigo en el corazón. Hay una simiente, hay una raíz. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en sí mismo. Ay, Señor, es la traición, la infidelidad en el matrimonio, el adulterio, la fornicación, todas las aberraciones sexuales que se dan, todo proviene de una egolatría también. Dice la palabra del Señor que el diablo nos odia a nosotros, y ya lo vamos a ver. Dice el desprecio a la vida, al desprecio. Cuando una persona entra en una depresión, el espíritu de depresión es un engendro del enemigo, ¿verdad? Y comienza a sentirse que fea es, o que nadie le quiere, o no puede salir adelante, y comienza a tener esa conmiseración, y hay voces que le dicen, pero si usted ni siquiera ha podido salir adelante, ¿usted quién le dijo que...? Y las voces comienzan a salir por todos lados. Y ahí se manifiesta un menosprecio hacia la vida. Yo mejor me muriera. Me llamó una persona y me dice, pastora, ore porque yo no quiero vivir más. Ore por mí. Es un señor ya mayor, un viejito. Y está cansado de todo. La familia lo abandonó, lo dejó, lo menosprecia, toda la vida lo maltrató, porque él es el único creyente de la familia. Y entonces el enemigo le dice, mejor te mueres. Y esa depresión le vino también a Elías. Elías, cuando Jezabel dictó sentencia de muerte, él fue en carrera y le dijo, Señor, yo no soy mejor que mis padres, mátame a mí también. En algún momento nos toca, pero tenemos que saber de dónde viene. El día y la hora está en las manos del Señor. Amén. Todo lo que tiene que ver con muerte tiene que ver con el enemigo, los matrimonios. Él odia a la familia, él quiere la destrucción de la familia, y lo hace no él directamente, lo hace la madre abortando al niño, lo hacen los padres despreciando y menospreciando a sus niños, hablándole palabras groseras a sus hijos. Usted no sirve para nada, usted es un inútil, usted no sabe hacer nada, usted es un vago, usted es esto, usted es el otro. Está maldiciendo su propia generación. Usa la boca de cada uno, usa a cada padre, cada persona alrededor para traer destrucción. Usa el poder engendrar en el corazón de un muchacho, de un adolescente, de un joven, espíritus de odio, de muerte, y vemos toda un ejército que se está moviendo afuera de niños abandonados hace ya bastante tiempo. Cuando dijeron a los padres, ustedes no pueden castigar a sus hijos, no los pueden poner a trabajar, no los pueden, y los dejaron a la deriva, porque le tuvieron más miedo al pan que a Dios, ¿cierto? Entonces, eso es parte, el crimen, la muerte, y como les dije, el entretenimiento y la distracción es el espíritu que más le ha funcionado a Satanás en la iglesia.
Y cada quien nos examinamos a nosotros mismos. Apocalipsis 12, 17 nos dice la palabra del Señor cómo usted y yo podemos vencer a ese enemigo que ya está vencido. Dice la palabra del Señor: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer es la iglesia, hermanos. Somos la novia del Señor, ¿verdad? La iglesia. Dice la palabra del Señor y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, dígale que está a su lado, pellizquese, despiértese, porque su enemigo, el diablo, anda como león rugiente, ¿verdad? Hay personas que vienen a la iglesia y piensan que con venir al culto ya cumplieron, pero durante la semana no buscan la palabra. Durante la semana no buscan la oración, durante la semana no se congregan más, y entonces están a merced de lo primero que el enemigo se le ocurra poner en sus mentes. Y les digo sinceramente, si entre la semana hay un cumpleaños, no va a querer quedar mal con esa persona. Si entre la semana hay una celebración, no va a querer. Si entre la semana hay partidos, no se los quieren perder. Si entre la semana hay cualquier cosa, pero la casa de Dios y la búsqueda de Dios se queda de último. Dios sabe que no tengo tiempo, Dios sabe que estoy muy ocupado, Dios sabe que esto. Y estamos haciendo cosas y estamos delegando nuestra atención de lo que tenemos que hacer. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Alguien le cree a Dios? Entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacemos? Porque primero las añadiduras, porque primero quedar bien con el vecino, con el amigo, cuando en realidad nuestra prioridad debe estar en el Señor. Pero no se preocupe, que el enemigo está muy contento de que así estemos caminando. Viene Cristo y nos quedamos. Ay, muchachos, estamos hablando de la acción del enemigo en nuestras vidas y en nuestros hogares. Estamos hablando de la acción del enemigo en nuestros entornos, en nuestras comunidades, en nuestro país y en el mundo entero. Usted dice, ¡qué barbaridad! Pero usted está descuidándose también. Usted está dejando que el enemigo lo distraiga. Pero la palabra de Dios dice aquí que Él viene a hacer guerra contra los que quieren caminar firmes. Yo quiero estar firme en el Señor. Yo quiero que el día que Dios me llame a su presencia, Él pueda decirme, ven, buen sierva, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te voy a poner. Y yo nada más le digo, Señor, ten misericordia de mí, porque sin la ayuda de Él, sin su poder en mí, yo no soy nada. Separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. ¿Alguien está aquí esta mañana? En el capítulo 12, versículo 12, versículo 11, habla de cómo vencer, cómo seguir en victoria. Y ellos, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ay, Señor, yo necesito que quites eso de mí. Yo vengo, me arrepiento de todo corazón, Señor. Yo reconozco que esta actitud no te agrada. Yo te reconozco que el Espíritu Santo lo contristo muchas veces con mis palabras, con mis actos, con mis decisiones. Me arrepiento, me humillo delante de Dios y la sangre del Cordero me limpia. Y el diablo dice, por aquí es camino. Porque cuando hay arrepentimiento es lo que Él odia, Él aborrece, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, gloria al Señor, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, y de la que estamos hablando.
Mire, hay personas que vienen a la iglesia y cuando salen de la iglesia hablan igual que los del mundo. Están hablando exactamente igual o peor. Y dice, pero no va esta persona a la iglesia. Es que usted es un tal por cual, o es el otro, o es el otro. Y igualmente se involucran en vulgaridades, en chistes rojos y en todas cosas que el mundo, porque quieren ser parte del grupo. Y yo le digo, y el Señor le dice, decídase, o con Dios o con el diablo, no hay otra. ¿Cierto? No hay otra. Entonces, el Señor dice, cuida tus palabras. Tus palabras, por la palabra, dice la palabra de Dios en Mateo, por la palabra de Dios somos justificados, o por la palabra que hablemos, perdón, somos justificados o somos condenados. Y eso lo venimos hablándolo. Y dice la palabra del Señor, y por el testimonio de ellos. ¡Wow! ¿Qué testimonio estamos dando en nuestras comunidades? Porque el testimonio es algo que se da hasta sin palabras. Usted sale de su casa, sale para la iglesia, viene bien vestida, bien vestido, viene con la Biblia, viene a oración, pero luego que usted va para otra parte, ¿cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Qué le oyen hablar? ¿Qué es lo que...? El libro de Hebreos capítulo 12 nos habla. Hebreos capítulo 12, vamos a ver, versículo 1, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ni un amén. Usted y yo, desde el día que recibimos a Cristo, nos alistamos en una carrera que terminará en la presencia del Señor. Ahora, algunos dicen que esa nube de testigos viene desde el libro de Génesis, allá de Abraham, Isaac, Jacob. Perdónenme, pero ellos ya llegaron a su lugar. Ahora los testigos son los que pueden dar testimonio de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo. Ay, no, a mí qué me importa lo que diga la gente. Andando yo feliz, que se rían. A mí no me preocupa lo que otros piensan. Esto es una actitud de menosprecio a lo que Dios nos enseña. Un cristiano debe saber vestir, debe saber hablar, debe saber comportarse. Cuando le dan un vuelto de más, no puede decir, Dios me bendijo, qué bueno. Pobre chino. Eso no es bendición. Tenemos que aprender a hacer las cosas rectamente. Y cuando usted agarra 5 colones que le dieron de más, 100 colones que le dieron de más, dígale, perdón, pero las cuentas están mal, tome. Porque si usted se lo deja, por otro lado el diablo se lo va a quitar. Y doble. Hermanos, solo es el comienzo de lo que tenemos que conocer. Hemos vivido así como muy desprevenidos, como que la vida cristiana es un jardín de rosas, pero no hay espinas. Y en la palabra de Dios nos dice que tenemos un enemigo que nos hace la guerra todos los días. Y es un enemigo que no va a venir, bueno, tal vez aparezca ahí con una pistola, porque ahora aparece. Pero él usa astutamente la mente, las emociones, y la puertita que usted le abra. Y hoy vamos a ver que tenemos herencias de maldición que cancelar y anular en nuestras vidas. Que no nosotros tal vez, y en muchos casos nosotros también.
Heredamos de una iglesia donde teníamos fe en una estatua, en algo que no se mueve. Dice, tiene oídos y no oye, tiene pies y no anda, tiene boca y no habla, ¿verdad? Todas esas cosas semejantes a ellas son las que las hacen. Salmo 115, 135 dice la idolatría. Ahora, la idolatría no solamente se encierra en una imagen, la idolatría se encierra en objetos en los cuales usted ponga fe. Al chiquito había que ponerle el nene para que le quitaran el mal de ojo, el lacito rojo, la herradura en la puerta, todas esas cosas son cosas en las cuales el diablo dijo, su fe no la tiene en Cristo, está creyendo en el escapulario, en el rosario. ¿Usted ha visto una cantidad de gente con el rosario colgando? ¿Por qué? Porque ellos creen que eso los va a librar de las acechanzas del diablo. No, su corazón está mal, su corazón no está bien. Necesitan a Cristo, necesitan al que está muerto ahí en esa cruz, pero que ha resucitado y ha venido para darnos salvación y vida eterna. Entonces, iglesia, nosotros tenemos algunas, mire mis hermanos, yo no quisiera ver esto, pero lo he visto. Hay personas, y hablo puntualmente de varones, que tal vez la mamá le regaló una estampita del niñito de Praga, del divino niño, un escapulario, una medallita, y vienen a Cristo y siguen con esta cosa en las carteras. ¿Sabe qué le trae eso? Ruina, pobreza y miseria. Usted no puede tener ningún objeto en el cual usted ponga fe, en el que usted crea que es de bendición. Mire, la monedita curada. Y mire, yo practiqué el espiritismo y yo sé muchas cosas de esas. Y le dice el brujo o la bruja a la persona, tome esta moneda y nunca le va a faltar plata. No, porque no la va a gastar. Sí, siempre va a tener plata, ahí la tiene metida. Pero lo que acarrea es maldición. Cualquier objeto, dice la palabra del Señor en el libro, y termino con esto porque seguimos con la Santa Cena. En Deuteronomio capítulo 7, saque de su casa todo lo que ustedes le han regalado. Ay, es que es tan lindo. Mire, cuando yo estaba niña, comencé a trabajar a los 13 años, y viene mi mamá y me dice, para un día de la madre, mi hermano mayor quería regalarle algo a mamá, y a mamá le gustaban las nigüentas. ¿Recuerdan a alguien las nigüentas? Unas muñequitas ahí bien lindas, agarrándose los deditos de los pies. Seguro tenía hongos en los pies, me imagino, ¿verdad? Y entonces me dice mamá, ¿por qué no le ayudas a Manuel Emilio para que él me compre un cuadro de la nigüenta? Y valían como 5 colones, ¿verdad? Entonces yo le dije que sí, y fuimos y lo compramos. El problema es que el camino se le quebró. Pero cosas como esas, es que la nigüenta traía suerte, es que el elefantito puesto las nalgas para afuera, para que haga poco para afuera, seguro, ¿verdad? Y cosas que usted dice, son objetos de las cosas de los indios. ¿Qué sé yo? Vamos a ver durante todo este mes, vamos a estar mirando qué cosas hay en tu casa que te traen maldición, qué cosas hay en tu corazón que el enemigo está ahí atándonos y no nos deja avanzar. ¿Alguien está aquí conmigo? Amén. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio, quiero que el ministerio vaya pasando, 26, vamos a ver, 25 al 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti. Escuche bien, usted tiene ahí una imagen de San fulano, de San Sutano, está en oro, usted no la puede deshacer para hacer en otra cosa.
Deshágase de eso. Usted no puede tener la avaricia para tomar el oro de eso porque está contaminado. Dice, para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Dice la palabra del Señor, y no traerás cosas abominables a tu casa, para que no seas anatema. La palabra anatema es maldición. Cuando usted tiene algo de lo que he mencionado y otras cosas que no he mencionado en sus cosas, las guarda ahí, las tiene ahí, le tiene cierto recelo, cierta fe, eso es abominación y es anatema. Es maldición para su vida. Algunos dicen, voy a hablar, ir un poquito más y voy a cerrar con esto. La cruz de palma bendita. Detrás de la puerta para que el diablo no entre. El diablo no va a entrar, es que no puede salir. ¿Me explico? El diablo está trabajando en los que viven adentro. Y esa cruz no la va a detener. La cruz debemos de llevarla en nosotros. Cada quien que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Eso no le va a detener de ninguna maldición. ¿Alguien está aquí conmigo? Necesitamos entender claramente. Dice la palabra del Señor, no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema, es maldición. Y esas son las artimañas del diablo en nuestras vidas, las artimañas del diablo en nuestros hogares. Cuando usted dice, no, es que yo sé que Dios comprende que yo estoy joven, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro. Mire, con la iglesia, la astucia es diferente que con los del mundo. Los del mundo tienen la droga, tienen el licor, tienen todas esas cosas. Pero los de la iglesia camufladamente se está metiendo y cuando usted se da cuenta, está en el lago de fuego. Pongámonos de pie. El horóscopo, Dios mío. Le pregunto a alguno, ¿cuál es tu signo? Ah, mi signo es tal. Abre tu corazón al Señor. Espíritu Santo, he predicado tu palabra, lo que tú has puesto en mi corazón. Te pido, buen Dios, que tú ministres a tu pueblo, abriéndonos el entendimiento. Señor, oh Dios, para que tu nombre sea exaltado. Hoy reconocemos que solamente hay dos gobiernos en la tierra: el gobierno de Satanás y el gobierno de nuestro Dios, el Santo de Israel. Que todos aquellos que obedezcan al enemigo serán lanzados al lago de fuego y a sufrir. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Porque hay muchas cosas que están escritas en tu palabra. Señor, somos también escépticos. Señor, porque hemos oído enseñanzas quizás que han desviado la verdad para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. Te pido, Dios, que abras los ojos de nuestro entendimiento y traiga revelación a nuestros corazones. Traiga, Señor, la enseñanza clara a nuestras almas para vivir vidas consagradas, para no abrir puertas al enemigo, para no hacer pactos con el diablo, muchas veces sin querer, otras veces queriendo. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra nos enseña que tú derramaste tu sangre y que es la sangre del Cordero que nos ha limpiado de todo pecado y que hoy somos llamados a vivir en santidad, a no vivir en el pecado, Señor, a no hacer lo malo, Señor Santo, sabiendo que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y que el llamado es a someternos a ti, a resistir al diablo y él huirá de nosotros, porque tú nos has dado tu Espíritu Santo.
porque tú moras dentro de nuestros corazones y no estamos solos. No es en nuestras fuerzas, sino en tu poder, dice tu palabra. No es por nosotros mismos, Señor, sino que el temor de Jehová venga sobre nosotros y nos ayude a caminar en tu temor cada día. Y tú guardarás todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu para vida eterna. Espíritu Santo, fluye. Perdónanos, cada uno inclina su rostro y el Espíritu Santo le hablará a cada uno conforme su necesidad. Y le dirá qué es lo que tiene que cambiar, qué es lo que tiene que hacer. Esas palabras de maldición que han desatado sobre sus hijos deben de ser canceladas, deben de ser anuladas. Hoy vamos a orar y vamos a ponernos delante de Dios y le decimos: Señor, a ver, ora conmigo. Ora si tú quieres caminar con el Rey. Ora si quieres agradarlo y estar preparado. Dile: Padre, gracias por abrir mis oídos espirituales. Levanta tu voz, como cuando meten un gol. Esta vez se la vamos a meter al diablo. Le vamos a dar un knockout técnico. Hoy le decimos: Padre, gracias. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí. Porque siendo aún pecadores, tú, Jesús, derramaste tu sangre por nosotros y nos has limpiado de todos nuestros pecados. Hoy te pedimos perdón si algo todavía está en nosotros, si hoy algo todavía nos domina, si hoy algo todavía está, Señor, oh Dios, y se revuelca dentro de nosotros, Señor. Venimos renunciando a toda artimaña del diablo. Venimos cancelando, Señor, oh Dios, toda herencia de maldición de nuestros padres. A ver, iglesia, diga: yo renuncio, yo cancelo toda herencia de maldición de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, hasta la cuarta generación de los que te aborrecieron. Hoy renuncio a toda ideología que ellos pusieron en nosotros, a todo pensamiento que el enemigo ha traído a nuestras almas. En el nombre poderoso de Jesús, hoy, Señor Santo, vuelvo la mirada al autor y consumador de la fe, porque así está escrito: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy quito la fe en cualquier persona, en cualquier objeto, en cualquier artimaña del diablo que quiera robarme la salvación, porque sin fe no hay salvación, Señor. Creo que tú, Jesús, has muerto por mí. Creo que has derramado tu sangre por mí. Creo que en el lugar de ti debería estar yo en esa cruz, pero has muerto y me has dado salvación y vida eterna. Has resucitado, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, venciendo a Satanás, venciendo, Señor Santo, las cosas de este mundo. Dios Todopoderoso, y me has dado tu Espíritu Santo, me has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Oh Dios eterno, ayúdame para quitar la mirada de mí mismo, de mí misma, para volverla hacia ti, Señor, para depender de ti, de tu Santo Espíritu en todo tiempo. Hoy, Señor, cancelo y anulo toda palabra de maldición que haya salido de mi boca contra mi generación, contra mis hijos, contra mi esposa, mi esposo, contra mis bendiciones, mis finanzas. Hoy, Señor Santo, declaro, Señor Santo, que tu presencia irá con nosotros y nos dará descanso. El poder tuyo estará delante de nosotros. El bien y la misericordia del Señor irá con nosotros, Señor, y nos alcanzará en todo lugar donde estemos. Hoy declaro que tú eres mi Dios y mi Señor y mi Salvador por toda la eternidad, y que en ti somos nueva creación, y que ya no le pertenecemos al reino de las tinieblas, sino que somos llamados a hacer luz, a ser luminares, porque el Cristo de la gloria, Él es el que me guía a través de su palabra. Él es la luz que me da entendimiento y me da revelación de lo alto. En el nombre poderoso de Jesús, levanta tus manos y adora a Dios. Levanta tus manos y adóralo, porque Él te ha escogido para cosas grandes, para cosas eternas. Oh Dios, te alabamos y te bendecimos. Te damos gloria, te damos gloria. Dile al Señor: Señor, quiero salir de este lugar para eliminar todo derecho que tenga el enemigo en mi vida. Gracias.
Si hay algo en mi casa que no te agrada, si hay algo entre mis pertenencias que no te agrada, si hay algo en mi corazón que no te agrada, yo te lo deposito en tus manos y estoy dispuesta o dispuesto a caminar tomado de tus manos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria y la honra. Amén, amén, amén.